Bien, muy buenas noches y bienvenidos a este curso de diseño gráfico que consta de 4 semanas. Les saluda Melissa Reimax, soy diseñadora gráfica de profesión y conmigo vamos a desarrollar los 3 software, ¿no? Desde Photoshop, que vamos a trabajar los días lunes, miércoles Adobe Illustrator y los viernes Adobe InDesign. Estos programas nos van a facilitar el desarrollo de piezas gráficas, ¿no? En composición, es decir, con el uso de distintas herramientas. Por ello, los lunes veremos Photoshop porque trabajaremos la parte de edición, todo lo que viene a ser la parte de tratamiento de imágenes. Pero también en la semana 3 y 4 ya estaremos complementando con algunas herramientas que nos facilitan componer gráficas, ¿no? Por ejemplo, formas, texto, modos de color y otros. En Illustrator también. Ya el día miércoles les daré la introducción acerca de cada, ¿no? En este caso de Illustrator y el día viernes de InDesign. Para comentarles cómo es, porque ya muchos están preguntando, la parte de los software. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Sí, ya estoy compartiendo. Y a ver, me confirman si pueden visualizar la pantalla, por favor. Ya, perfecto. Bueno, entonces, para poder adquirir el software, ustedes tienen que ingresar a la plataforma de adobe.com. ¿Por qué? Porque esta es una plataforma, la familia Adobe nos brinda distintos software, distintas aplicaciones para el desarrollo de gráficas a nivel profesional. Consta de distintos como Photoshop para el tratamiento de imágenes, también lo que viene a ser fotoedición, composición, ¿no? Fotocomposiciones. También la parte de Illustrator, que es vector, y bueno, InDesign, en este caso los 3 software que les estoy mencionando, ¿no? Para trabajar en InDesign netamente a nivel editorial o presentaciones también interactivas, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ingresar aquí para poder acceder, ¿no? Ahora mismo están las promociones y tienen un costo. ¿Por qué? Porque son aplicaciones de licencia, de pago. Entonces, este es el medio, el camino desde donde ustedes van a poder adquirir. Se registran, crean su cuenta, van a descargar, ¿no? Creative Cloud y desde ahí van a poder instalar todas las aplicaciones. También les dan un periodo de prueba, ¿no? Eligen el plan que mejor se les acomode y tienen una versión de prueba. Ese es el medio, ¿no? Por ejemplo, ingreso yo aquí, creatividad y diseño, vemos los planes y aquí vamos a visualizar todo, ¿no? O sea, los distintos planes que tenemos. También van a visualizar las aplicaciones, ¿no? Vamos a visualizar aquí todas las aplicaciones que nos brinda Adobe, ¿no? Ver todos los productos y aquí visualizamos, ¿no? El Creative Cloud es el que contiene o incluye todas las aplicaciones necesarias, ¿no? Como Illustrator, Photoshop, Premiere, Lightroom, que en este caso está más orientado a fotografía. Premiere Pro es más para edición, After para animación, ¿no? Adobe Firefly, que es la inteligencia artificial de Adobe. Entonces, todo esto, ustedes verán que hay una amplia variedad. Pero claro que estamos empezando con lo esencial porque se complementa. Photoshop para editar y componer imágenes, ¿no? Y también gráficos. Illustrator para poder trabajar a nivel vectorial. Y por último, InDesign para trabajar publicaciones, ¿no? O digital o impreso. Por eso hablamos a nivel editorial. Esas son las 3 aplicaciones con las que vamos a trabajar. Pueden acceder a la prueba gratis, tienen que instalar y ese es el camino. Si se les hace un poco confuso, pueden acceder a algún tutorial de YouTube, ya que hay muchos tutoriales acerca de cómo hacer la instalación de los programas. Desde este punto, una vez ya instalado, podemos empezar a trabajar. Entonces, queda claro que nosotros no facilitamos los software, ¿no? Se sabe que cuando uno va a llevar un curso, ya debería de contar con las herramientas, ¿sí? Entonces, esas son las indicaciones previas para la parte del desarrollo correcto de nuestro curso. Entonces, ahora sí ingresamos a la aplicación, ¿sí? Vamos a trabajar con Adobe versión actualizada 2023.
Entonces, cada aplicación, cada año va generando actualizaciones por el tema de herramientas, de interfaz, para generar una mayor o mejor experiencia con el usuario. Por eso es que siempre hay actualizaciones. Esto también implica mucho, ¿no? A nivel de hardware de cada computadora, de que tenga una mejor memoria, una tarjeta gráfica y todo ello. ¿Sí? Entonces vamos a cargar la aplicación, cargamos el software con doble clic y aquí vemos, ¿no? La bienvenida del programa, en este caso 2023. ¿No? Desde 1990 ha venido generando distintas actualizaciones y hoy en día sobre todo nos facilita herramientas que nos agilizan el proceso de trabajo. ¿Sí? La forma de poder editar las fotografías es más sencillo, ¿no? Cada vez las herramientas nos ahorran el tiempo de trabajo. Entonces ya acabo de ingresar, ¿sí? Ya acabo de ingresar a Photoshop. Y en este caso vamos a visualizar la interfaz, ¿sí? Esto viene a ser la interfaz principal desde donde vamos a empezar a trabajar. Entonces, bueno, voy a cerrar este documento. Y aquí vamos a visualizar, o sea, bueno, en el caso de ustedes en que instalen la primera vez, no van a visualizar nada aquí, ¿ya? Esta vista es de los archivos recientes, archivos, documentos recientes. Pero en el caso de que instalen por primera vez, no van a visualizar nada, ¿sí? Una vez que ustedes empiecen a trabajar, ya se va a ir aquí generando, pues, los archivos que van guardando. Todo lo que ustedes van guardando se va quedando aquí como una vista, ¿no? Una vista en miniatura para que ustedes puedan acceder con un solo clic. ¿Sí? Ustedes hacen un solo clic y se abre el archivo. Entonces ya no tenemos que estar ingresando archivo, abrir, buscar la ruta de repente y recién, ¿no? Ubicar el documento. Pero claro, aquí vamos a visualizar solamente hasta máximo unos 13 días, por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Ya? No, no es que se va a visualizar aquí de todo el mes, ¿no? De hace 2 meses, no. Solo los últimos. Por eso dice aquí recientes, ¿no? Los archivos recientes. Si ustedes desean abrir otro archivo que de repente han trabajado hace un mes, hace 2 meses y quieren volver a trabajar o hacer unos cambios, entonces ahí sí tienen que ir a archivo, abrir, o mejor dicho, control O, que vienen a ser los accesos o atajos, y desde ahí recién ubican su ruta, su carpeta. ¿Sí? Entonces, desde acá vemos la parte de la interfaz, ¿sí? Nos da la bienvenida, vemos algunas miniaturas de algunos archivos recientes. También tenemos nuestro menú principal, ¿sí? En la parte superior vamos a visualizar nuestro menú, ¿no? Nuestro menú principal que nos brinda todas las opciones para poder trabajar. Si no accedemos desde este medio, ¿no? Tenemos la otra opción que sería este botón azul, ¿no? Que ya de por sí uno le jala a la vista el botón azul porque es lo que resalta o destaca entre todo ¿no? La interfaz que podemos visualizar. Y tenemos que hacer un solo clic, nos va a mostrar unas opciones para poder acceder a generar o crear un nuevo documento. A partir de ello, recién vamos a poder trabajar si es que queremos trabajar en un formato específico. Pero si yo quiero editar una foto, quiero abrir la foto como tal, entonces no tengo que crear un nuevo documento, ¿no? Sino que tengo que dar aquí a abrir. Vamos a abrir, ¿no? Elegimos nuestra ruta, vamos a nuestra carpeta y elegimos la imagen para trabajar, ¿no? Por ejemplo, voy a abrir la imagen que sería de nuestro contenido. ¿Ven? Entonces, de esta forma no he creado un documento, sino he abierto una imagen. ¿Sí? Aquí vemos que esto es una imagen, en la parte superior vemos la información, ¿sí? Esta viene a ser la pestaña de la información de nuestro documento. Nos dice el nombre, el formato, que es PNG, y además está en RGB. Aquí vemos parte, o lo que sería en realidad, ¿no? El desarrollo de la sesión del día de hoy. El día de hoy estaremos trabajando en base o en torno a la interfaz, ¿sí? Trabajaremos todo lo que es la barra de herramientas. Ojo, no quiere decir que vamos a desarrollar todas las herramientas. Estamos hablando de interfaz, es decir, conocer cómo es el modo de trabajo de Photoshop, ¿no? Qué herramientas nos brinda, ¿no? Que en algunos casos, cuáles son las funciones,
¿sí? Hoy no vamos a ahondar en todo el uso de herramientas, ¿sí? Ya en la siguiente sesión trabajaremos en herramientas de retoque, la siguiente trabajaremos herramientas de edición, selección, composición, y la última semana trabajaremos ya en herramientas de diseño, complementando con edición. Entonces, hoy veremos la forma de trabajo, porque es necesario identificar cómo se trabaja en Photoshop, ya que no es igual que en Illustrator, menos es igual que InDesign. Entonces vamos a identificar esta primera semana el modo de trabajo de cada software. Por ello trabajaremos en torno a la interfaz, barra de herramientas, paneles, menú, ya que dentro de Photoshop vamos a trabajar siempre con todos los paneles que ya visualizan aquí a la derecha. Por ejemplo, capas, muestras, estos vienen a ser paneles. A la izquierda, por lo contrario, tenemos nuestra barra de herramientas. ¿Sí? Entonces, repito, barra de herramientas a la izquierda, paneles de navegación a la derecha. La parte superior, ¿no? La primera fila, por así decir, sería nuestro menú principal. Veremos la parte de resolución imagen, una breve introducción, porque es necesario poder saber, ¿no?, de qué trata, ya que Photoshop trabaja a nivel de píxeles, ¿no? Por eso les decía que es una herramienta para poder tratar, editar imágenes. Entonces, no es lo mismo que Illustrator, ya que Illustrator, por ejemplo, es vectorial, ¿no? Es vectorial. Entonces, no tiene nada que ver una cosa con otra. Por eso es necesario hacer una introducción a este tema de la resolución. Métodos de navegación, ya que dentro de Photoshop vamos a utilizar mucho herramientas de navegación para poder trabajar. Sí, por ejemplo, yo ahora les estoy mostrando esta imagen y quisiera acercar o alejar o de repente rotar la mesa, entonces tengo que saber cómo trabajar, ¿no? Por ejemplo, con control menos puedo alejar, control más me puedo acercar. Otro es seleccionar la lupa, que viene a ser la herramienta zoom, a un clic, arrastro y acerco, ¿no? O arrastro hacia la izquierda para alejar, arrastro hacia la derecha para acercar. ¿Sí? Entonces, estas son las opciones, una de las herramientas de navegación. También veremos las formas, ¿no?, de cómo trabaja Photoshop a nivel de capas, ya que dentro de Photoshop casi el 99% de trabajo se centra aquí, en capas. ¿Sí? Casi todo se centra el trabajo aquí en capas. Desde aquí organizamos capas, agrupamos, acoplamos, combinamos, generamos capas de ajustes, capas de color, o sea, desde aquí se trabaja casi todo en realidad dentro de Photoshop. Y finalmente estaremos viendo una práctica, ¿no?, donde complementaremos todo lo visto el día de hoy. Entonces voy a cerrar la imagen y miren, como he cerrado, ahora se quedó aquí. ¿Ven? O sea, se quedó como una vista, ¿no?, del elemento reciente que he utilizado. ¿Ya? Entonces, ustedes según vayan trabajando, igual se les va a generar aquí, ¿no?, las miniaturas de los documentos que están trabajando. Entonces, repito, tenemos nuestro menú principal. Desde archivo, nuevo, puedo acceder, ¿no?, a un nuevo documento o abrir para abrir un nuevo documento. También, ustedes verán que a la derecha, o sea, en la fila derecha, ¿no?, por así decir, una columna, tenemos la palabra nuevo, abrir, ¿sí? A la izquierda tenemos los nombres de las opciones y a la derecha tenemos los atajos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, control N me permite crear un nuevo documento. Abrir, control O. O sea, desde aquí creo que ya sé lo esencial, ¿no? Que para crear un nuevo documento ya no tengo que ingresar a archivo nuevo, sino que con control N ya puedo crear un nuevo documento. O dar clic a este botón. Por último, nuevamente control N desde mi teclado y accedo a la misma opción. ¿Ya? Entonces, repito, control N nos permite crear nuevos documentos. Para abrir sería control O. Control O, si presiono desde mi tecla control O, me llevará a la última carpeta desde donde he navegado, ¿no? O desde donde he colocado esta imagen. Control N, creamos un nuevo documento. Desde aquí tenemos distintas opciones, ¿sí? Algunas opciones en realidad son formatos estándar. Son algunos formatos más utilizados. No quiere decir que sean los únicos, porque de pronto yo quiero trabajar otro formato, entonces
personalizamos nuestra medida colocando aquí a la derecha. Esta columna de la derecha me permite personalizar, configurar mis nuevos documentos para empezar a trabajar. Entonces, por ejemplo, visualizamos en la parte superior, ¿no? Como un menú también, su propio menú, tenemos unas pestañas que nos permiten acceder a unos formatos. Por ejemplo, foto. Si yo elijo foto, veo aquí unos formatos estándar. ¿Ven? Selecciono y aquí a la derecha veremos sus características. Elijo, por ejemplo, vertical 8x10. Y aquí a la derecha veremos sus características. Pero aquí me dice pulgadas, ¿no? Si yo quiero visualizar en centímetros, no en pulgadas, para saber cuánto mide un formato de 8x10 pulgadas, entonces abrimos, o sea, hacemos clic en esta flechita para que se despliegue y desde aquí cambiamos la unidad a centímetros. Ahora que ya cambié a centímetros, ya sé que un formato de 8x10 pulgadas mide 20.32 centímetros por 25.4 centímetros. Y además, como es fotografía, la resolución debe ser alta, superior. Entonces, la resolución más alta es de 300 píxeles por pulgada. Por eso es que aquí visualizamos 300. ¿Sí? Entonces, píxeles por pulgada. Esto es si es que quieren visualizar, ¿no? En otra unidad de medida. Podemos desplegar nuevamente la flechita y pueden cambiar a milímetros, a píxeles, ¿no? Como ustedes deseen. También si elijo la opción de imprimir, veremos otros formatos, ¿sí? No es igual, miren, en foto, estos son los formatos estándar. Para imprimir encontramos otros formatos que también son comunes, ¿no? Son muy conocidos, como el A4, A5, A3, B5. O sea, encontramos unos formatos estándar. Elijo, por ejemplo, el A4 y vemos aquí sus dimensiones en milímetros, ¿sí? Milímetros. Podemos cambiar la orientación, ¿no? Por ejemplo, vertical, ahora mismo la vista es vertical. Si deseo, lo puedo cambiar a horizontal haciendo un clic. Y ahora vemos que las dimensiones se invierten, ¿no? También ustedes verán pues una opción de mesas de trabajo, ¿sí? Esto lo voy a explicar en un momento. Pero a lo que me voy es a la parte principal de la configuración de la resolución, ¿ya? Entonces Photoshop, perdón, claro, Photoshop trabaja a nivel de píxeles. Por eso es que si elijo foto, voy a ver acá la resolución. Para imprimir veo la resolución. Voy a obra de arte, también veo que la resolución es de 300. ¿Qué pasa si me voy a web? Bajó totalmente a 72, ¿no? Que es lo mínimo. Vamos a móvil y sigue en 72. Vamos a película y video y sigue en 72. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros trabajamos un formato para imprimir, ¿no? Lo ideal es que la calidad sea mayor. Hablamos de resolución. ¿Qué es la resolución, no? Por ejemplo, voy a cerrar esa opción y vamos a abrir una imagen. Ya, vamos a abrir una imagen en nuestra carpeta. Ya. Cuando ustedes, esto es un ejemplo, ¿ya? Voy ahora y abro otra imagen, pero abriré una imagen como tal, así sin editar ni nada, ¿ya? Por ejemplo, esta foto. Abrimos esa imagen que es la que utilizaremos el día de hoy. Ya. Esta imagen de lejos, por ejemplo, se ve muy bien, ¿no? Se ve muy bien. Si yo me alejo más, igual la sigo viendo bien, no se ve pixelado ni nada por el estilo. Si yo me acerco bastante, ya empiezo a notar como unos puntitos, me acerco más, ya empiezo a ver y se genera como una cuadrícula, ¿no? Bueno, esto es algo que nosotros no lo vemos de lejos, ¿no? No lo vemos de lejos, pero es la composición de los píxeles. Entonces, cada cuadradito que ustedes ven es un píxel. Entonces, si yo me alejo, ¿se imaginan cuántos píxeles hay aquí? ¿No? Entonces, por eso se saca, pues, ¿no? El cálculo de píxeles por pulgada. Y a esto se le denomina la cantidad de píxeles, ¿sí? 72 píxeles por pulgada, la resolución será mínima. Entonces, vemos aquí una imagen, por ejemplo, con 10 píxeles de ancho, ¿no? Se puede visualizar tan pocos píxeles que la imagen casi no se nota. Vemos 20 píxeles por pulgada y casi ya va tomando forma. 50 píxeles, ya un poco más, ¿no? 150 ya es mucho más clara la imagen, ¿no?
250, mucho mejor. Y 350 ya está bien definida la imagen. Entonces, con esto tenemos un claro ejemplo que a mayor cantidad de píxeles, la imagen será mucho más nítida. A menor cantidad de píxeles, la imagen no se va a ver bien. Pero cuando nosotros trabajamos un formato para pantallas, para digital, para redes sociales, para página web, no es necesario que sea la resolución muy alta, ¿no? Que sea muy pesado, porque si es para una página web, la imagen no puede estar en 300. ¿Por qué? Porque en una página web no vemos la imagen así, no lo acercamos así, ¿no? En una página web vemos la imagen ahí. Quizás damos un zoom, pero no hasta este punto, ¿no? Entonces, por eso mismo, para optimizar, para que las imágenes no sean tan pesadas, porque el hecho de tener más píxeles, ¿qué quiere decir? Que tiene más color. Entonces, en conclusión, ¿qué es un píxel? Es la mínima información de color de una imagen. ¿Sí? Cada cuadradito es la mínima información de color de una imagen. Según se va añadiendo más píxeles, voy obteniendo más detalles de color, más, y al final obtengo toda esta imagen a full color. ¿Por qué? Porque está conformada por puro píxeles. Eso mismo me da un resultado en alta calidad. ¿Ven? Entonces, este es el resumen de lo que son los píxeles. Entonces, Photoshop trabaja en base a píxeles, ¿sí? Por eso es que muchas veces cuando trabajan en Photoshop y quizás no configuran bien su documento, van a visualizar la imagen pixelada. Si es que suben a redes sociales y la imagen lo han exportado muy alta calidad y al subir se pixela, es porque redes sociales, ¿no? Tienen sus formatos establecidos. Si uno lo sube en una medida más grande, una resolución mayor, lo que hace, ¿no? Meta Business es readaptarlo, redimensionarlo y por ende tiende a pixelarse, ¿no? Por eso es que uno debe ligarse netamente a esas dimensiones. Al igual que una página web, si uno sube una imagen de mayor resolución, lo acepta, normal, ¿no? Lo admite. En algunos casos tienen unos pesos establecidos de cada imagen. Sí, a veces lo admite, pero cuando cargas la página web o lo va a ver un cliente, va a demorar demasiado. Si tarda mucho, pues ya uno no lo ve. Entonces, por eso es bueno identificar el trabajo ¿no? En este caso de Photoshop. Ya, esta parte es fundamental. Entonces, repito, los píxeles, ¿no? Una unidad, un píxel viene a ser la mínima información de color de una imagen. Mayor cantidad de píxeles, mayor definición, ¿no? Por eso dicen HD, alta definición. Y el otro sería mínima cantidad, sería pues una imagen en baja resolución. Y aquí, repito, visualizamos gran cantidad de colores, ¿sí? Me voy alejando, va tomando forma, va tomando forma, va tomando forma, hasta que ya no veo esos cuadraditos, sino que ya veo una gama de colores ya compuesta en elementos, ¿ven? Entonces, quiere decir que esta imagen, esta fotografía está compuesta por puro píxeles. Todos los celulares, las cámaras, toman fotografías y tienen su resolución establecida. Entonces, todo eso está compuesto por píxeles, ¿sí? Entonces, esto es fundamental poder entender. Bueno, voy a cerrar esta imagen. Bueno, antes de cerrar, ya que vamos a utilizar esta imagen, vamos a ver esta parte. Sí, vamos a terminar con esta parte de la configuración. Entonces, nuevamente me voy a nuevo documento. Aquí visualizamos, ya les mencionaba, los tipos de formatos. Si yo quiero editar fotografía, pues puedo crear un nuevo documento desde aquí y luego colocar las imágenes que quiero editar, ¿no? Si es que quizás quiero trabajar una foto de 16 por 12, entonces creo este documento y empiezo a colocar las imágenes que deseo editar. Si quiero trabajar un formato para imprimir, quizás un banner, ¿no? Entonces, desde aquí elegimos, ahora aquí vemos a 4, a 6, a 5, pero ninguno cumple quizás con el formato que yo quiero trabajar, ¿no? Entonces, para eso, ustedes cambian aquí a centímetros y aquí colocan las medidas necesarias del trabajo que quieran hacer. Quizás es un afiche, ¿no? Quizás es un formato A1 o A0. Entonces, aquí pueden personalizar. Pero también el modo de color, ¿sí? Si es para imprimir, no puede estar en RGB, sino que lo cambiamos a CMYK. ¿Por qué? Porque CMYK son 4 tintas,
¿no? De impresión, que todas las imprentas manejan, e incluso ustedes habrán visto en una impresora casera, ¿no? De casa, de oficina, que tiene 4 tintas, ¿no? No tiene dos, no tiene uno, tiene 4 tintas, ¿no? Que viene a ser el cian, magenta, amarillo y negro. Entonces, si falta una tinta, sobre todo el negro, la tinta negra no imprime, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que estar completa las 4 tintas, ¿sí? Entonces, por eso se denomina CMYK. Esto es para impresión. Pero el otro que es RGB, en este caso, sería si es una impresión, perdón, si es solo para digital o fotografía, ¿no? Que sea impreso en estudios. Los estudios fotográficos que trabajan con una impresora especial, no como las impresoras caseras de 4 tintas, ¿no? Ellos sí trabajan en RGB, ¿no? Que tiene otro sistema especial. Entonces, si uno va a imprimir en estudio, ¿no? Fotográfico tipo Kodak, que hasta ahora imprimen, ¿no? Entonces sí, lo pueden trabajar directamente en RGB. Pero si van a imprimir un banner en plotter, ¿no? O van a imprimir un adhesivo, un afiche en papel cuché, entonces no, tiene que estar en CMYK. ¿Por qué? Porque solo imprimen en impresoras de 4 tintas. Esto es necesario configurar. ¿Por qué? Puede ser que yo configuro en RGB y los colores en RGB son bastante intensos, bastante encendidos, ¿sí? Entonces, al momento de imprimir, va a cambiar totalmente el color. No se va a ver así, se va a apagar, va a ser opaco. ¿Por qué? Porque CMYK es otra cosa y RGB es rojo, verde, azul, ¿no? Red, green y blue. Entonces, estos colores son solo de pantalla, ¿no? También hay el HSB, que viene a ser la saturación, tono, ¿no? Y también el brillo de un color, ¿no? Entonces, son los más utilizados, HSB y RGB para todo lo que es pantalla. Entonces, por eso es que cuando elegimos imprimir, nos da la opción de elegir, ¿no? Por ejemplo, escala de grises, RGB, CMYK y la. Pero si yo elijo, por ejemplo, web, no me da opción de elegir otro modo de color, solo RGB. ¿Por qué? Porque es web, es digital. Entonces, todo lo que es para pantallas solamente se trabaja en RGB, no se make, porque no es para imprimir. ¿Sí? Entonces, voy a móvil, igual, solo me da opción de RGB, no me da opción de CMYK. Película y video con más razón, ¿no? ¿Ven? Entonces, en algunas ocasiones, ¿sí? Por ejemplo, obras de arte e ilustración, aquí sí, porque de repente, recuerden que Photoshop también trabaja mucho con pinceles. Entonces se puede hacer pintura, ¿no? Speed painting, se puede hacer pintura rápida, ilustraciones digitales, se puede trabajar aquí en Photoshop, ¿no? Para eso se trabaja con las tabletas, con las pantallas gráficas. Y por eso es que nos da la opción también de configurar el modo de color. Y entonces, el modo de color es muy importante configurar antes de trabajar. ¿Sí? No es que ya terminé de diseñar y recién lo cambio de color, o sea, se puede, pero va a haber un conflicto, va a cambiar muchas cosas, ¿no? O sea, una vez que ya he finalizado todo, es como que quedó muy bien, ahora lo cambias, el modo de color y los canales, todo se va a mezclar, entonces hay un cambio total, abrupto. Entonces, lo ideal es configurar primero, antes tanto el formato, el tamaño, las dimensiones, la resolución, el modo de color, ¿no? Los bits viene a ser la cantidad de color, ¿sí? La cantidad de color. En 32 bits, mayor calidad de color, ¿no? Mayor cantidad de colores, ¿sí? Entonces, elegimos, por ejemplo, un formato. Vamos a elegir un formato web, por ejemplo, y van a ver que aquí a la derecha se queda activado la opción de mesas de trabajo. Si yo elijo el formato para imprimir, ya no se activa, se desactiva. ¿Cuál es la diferencia, no? Cuando nosotros trabajamos para imprimir, por lo general podemos crear un solo lienzo. ¿Ya? Entonces, elijo, por ejemplo, imprimir, elijo a 4, ya lo dejo en RGB. O lo vamos a dejar en CMYK para que vean la diferencia. Imprimir a 4, CMYK. Y lo dejamos en vertical. La resolución 300. Vamos a crear y ya tengo mi nuevo documento para empezar a trabajar. Vamos a archivo nuevo y ahora elijo la otra opción de web. Web, vemos que se quedó activado mesas de trabajo. Elegimos el formato más pequeño, ¿sí? Solamente el de 1224, ¿no? El mínimo.
Y vemos que la resolución es 72, ¿no? Modo de color RGB, porque es web, todo es digital. Y vamos a crear. Ya está. Entonces, aquí, por ejemplo, este es mi primer documento, CMYK. Si vemos la pestaña, nos indica CMYK. El segundo nos indica RGB. Y además, en la parte superior nos muestra el nombre que dice mesa de trabajo, ¿no? Entonces, si yo hago un clic, se activará en la parte superior el símbolo más, también a los lados. Aquí vemos a los lados, para poder seguir añadiendo más mesas de trabajo. Hago un clic y se añade otra mesa de trabajo del mismo tamaño. Sí, esa es la diferencia básicamente. Pero, ¿para qué? O sea, en qué situaciones puedo utilizar? Si es que quiero trabajar formatos distintos, ¿no? Por ejemplo, puedo trabajar un formato diferente, otro diferente. Puedo añadir aquí abajo otro y de repente es diferente. O sea, puedo trabajar distintos formatos en un solo documento, pero aquí solo tengo un lienzo. Entonces no puedo añadir mesas de trabajo porque esto es un lienzo, no es mesa de trabajo. Entonces acá solo voy a poder trabajar a nivel de capas. Aquí también se trabaja por capas, ¿no? Solo que tengo las mesas por separado. En cada uno puedo hacer una composición distinta, ¿no? Entonces esta es la diferencia. Vemos aquí nuestro documento CMYK, aquí vemos RGB, ¿no? Y vamos a seguir identificando desde el menú. Por ejemplo, desde archivo podemos gestionar nuestros documentos. Por ejemplo, crear, guardar, ¿no? Abrir. Podemos también colocar elementos como imágenes, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, he abierto directamente la imagen, pero aquí yo he creado un documento. Aquí, si yo quiero colocar una imagen, ¿no? También lo puedo hacer desde archivo, colocar. O también en la parte inferior vamos a ver una barra de tarea contextual. Esta barra pues incluye esta versión 2023, ¿no? Vamos a ventana y aquí en la parte inferior vamos a ver un pequeño bloque de opciones, herramientas y también barra de tareas contextuales. Entonces, esta barra de tarea contextual que tiene esta nueva versión justamente es para darnos las opciones más prácticas, más rápidas, ¿no? Para poder trabajar. Entonces, por ejemplo, me dice importar imagen, entonces ya no tengo que ir a archivo, colocar, ya no. Simplemente damos importar imagen y nos lleva a la carpeta, ¿no? Desde donde hemos navegado la última vez. Elijo la imagen y damos a colocar. Y ya está. Damos un doble clic o enter o vemos aquí en la misma barra de tarea contextual la opción que nos dice, ¿no? Aprobar. Si pasamos el cursor sobre cualquier opción, vamos a ver el nombre, para qué sirve. Pasamos al otro, nos dice cancelar, pasamos al otro, nos dice voltear vertical o voltear horizontal. ¿Sí? Entonces, siempre que colocamos una imagen, aprobamos. ¿Por qué? Porque estamos aprobando esa imagen, ¿no? Si yo lo cancelo, entonces va a desaparecer la imagen. Si apruebo, entonces la imagen se queda ahí para empezar a trabajar. O enter o doble clic, funciona de la misma manera. Sí, entonces miren, aquí he colocado la imagen en un documento previamente creado, pero aquí he abierto directamente la imagen. Entonces no es lo mismo abrir una imagen que editar una imagen dentro de un nuevo documento. ¿Sí? Entonces, archivo, repito, nos sirve para gestionar documentos, crear nuevos documentos, abrir documentos trabajados, guardar un nuevo documento como este de aquí, por ejemplo, lo guardamos, guardar como, ¿no? Elegimos aquí, colocamos un nombre, vemos el tipo de formato, que en este caso sería el formato, el archivo nativo de Photoshop, ¿no? PSD, y guardamos. Damos OK y ya está. Ya está guardado nuestro documento. Aquí vemos que ahora tiene un nombre, dice Introducción Sesión 1, ¿no? Además nos dice también el tipo de formato, la extensión PSD y también el modo de color CMYK. Ya nos da toda la información. Quiere decir que de ahora en adelante yo puedo seguir trabajando, avanzando y voy presionando Control S. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ir guardando, cargando, ¿no? Control S. Ya, la primera opción fue guardar como, que es Shift Control S. Eso es para guardar al inicio un nuevo documento, ¿no? Como lo hice.
Pero de ahora en adelante, cada vez que empiece a trabajar, avanzando, añadiendo texto, editando, ya vamos presionando control S para ir guardando constantemente. También podemos colocar imágenes, como ya mencioné. También podemos trabajar con plantillas de Adobe Express, ¿no? Recuerden que esta barra de tarea contextual nos dará algunas opciones prácticas, inmediatas, rápidas, a modo de sugerencia, ¿no? Es como un pequeño robotito ahí que te está siguiendo y te está sugiriendo qué puedes hacer, qué herramienta puedes utilizar, ¿sí? Ahí te va dando indicaciones. Entonces, no siempre es lo que uno busca, obviamente, ¿no? Pero en algunas situaciones puede ayudar, como por ejemplo cuando importé la imagen, ¿no? Pero acá, por ejemplo, ahora que me quedé con la imagen seleccionada, me sale seleccionar sujeto, eliminar fondo, pero en realidad acá no necesito aplicar ninguna de estas opciones. ¿Ven? Entonces, no siempre va a indicar lo que necesitamos, ¿no? Aplicar o hacer, pero sí sirve en algunas situaciones. Luego podemos también, en este caso, es lo esencial, ¿no? Empaquetar también nos permite poder agrupar o, por así decir, recopilar toda la información de un archivo en una sola carpeta, como tipografías, imágenes, ¿no? Sobre todo ello. Desde edición, ¿no? Desde edición vamos a visualizar las opciones más comunes de trabajo, por ejemplo, como cortar, copiar, pegar, pegado especial. Esto es muy utilizado y lo vamos a usar bastante, ¿sí? Entonces, yo sugiero que vayan, según vamos avanzando, practicando, uno se irá memorizando estas opciones, ¿no? Como por ejemplo, ¿quién no sabe? Control Z, ¿no? Aquí vemos que dice deshacer, ¿no? Nos dice específicamente qué deshacer. Por ejemplo, deshacer, colocar objeto inteligente. ¿Por qué? Porque en este caso coloqué una imagen y a una imagen se le, ¿no? reconoce como un objeto inteligente. Por eso es que nos indica deshacer. Si yo doy control Z, esta imagen va a desaparecer. ¿Por qué? Porque voy a deshacer el paso de haber colocado la imagen. Tenemos la opción de rehacer, que sería lo contrario, ¿no? O sea, en vez de retroceder un paso, más bien me adelanto, ¿no? Y vamos a presionar Shift, Control Z. Esto es lo muy utilizado, ¿no? Eso es lo más utilizado. Control Z, Shift, Control Z. También cortar, que es Control X, y Control C para copiar. Finalmente, Control V para pegar. Esos son los más utilizados. Por eso les mencionaba que ustedes van a visualizar como que a la derecha, a la izquierda, perdón, todas las opciones en nombre, pero a la derecha verán los atajos, ¿sí? Aquello que les va a permitir trabajar de manera más práctica, más sencilla. ¿Ya? También podemos buscar con control F, podemos rellenar con Shift F5, todo lo que diga mayús, ¿no? O sea, es la tecla de mayúscula o Shift. Escala según el contenido y también control T que nos permitirá, ¿no? trabajar con transformación libre. Eso es muy utilizado. ¿Ya? Entonces, desde estas opciones, sí, poco a poco las iremos utilizando conforme vayamos necesitando, ¿no? Y avanzando. Lo que sí pueden ver también es aquí, por ejemplo, las preferencias, ¿no? del sistema, vamos a generales. Preferencias, más que nada a nivel de software, ¿no? Generales, por aquí vamos a visualizar las opciones, cómo estamos trabajando, ¿no? Cómo está la interfaz, mejor dicho. Por ejemplo, acá interfaz, puedo elegir el tema, ¿no? Puedo de repente elegir el más oscuro, el más claro, ¿no? Porque quizás ustedes instalan y no está igual que el mío, entonces no es la versión, sino es el tema de color, ¿no? Aquí de repente les parece mucho mejor para, ¿no? un tema de vista, descanso de la vista, pueden cambiar el color de la interfaz. También el espacio de trabajo, ¿no? Pueden, en este caso, el espacio de trabajo es lo que estamos visualizando, las herramientas, los paneles, y eso les voy a indicar aquí cómo configurar. Ya, también vamos a visualizar las herramientas, ¿no? Algunas opciones, por ejemplo, el zoom, pueden activarlo para que funcione con la ruedita del mouse, ¿no? Con el scroll, pueden activarlo o por defecto viene desactivado. Yo, por ejemplo, tengo activado ahora el zoom animado. Por eso es que cuando hago un clic y arrastro, ¿no? Se acerca o hacia la derecha y si arrastro hacia la izquierda, clic sostenido, se aleja porque estoy trabajando con el zoom animado. Si yo lo desactivo, ya no va a funcionar de esa forma. ¿Ya? Entonces también tienen las opciones, bueno, historia viene a ser la parte de dar control Z, cuántas veces puedo llegar, ¿no? a dar control Z.
Puede ser que yo haya avanzado bastante y todo se ha quedado acumulado en una sola capa, se ha acoplado, aunque muy difícil porque ahora ya muchas de las herramientas funcionan por separado, ¿no? Crean nuevas capas y todo ello. Entonces, con ello podemos regresar, ¿no? Control Z, ¿sí? Rendimiento, desde donde ustedes están trabajando, ¿no? La memoria, el disco, ¿sí? Esto más que nada desde donde es el arranque, ¿no? Los cursores. Esta configuración, no, o sea, no moverlo porque ya viene por defecto, salvo opciones específicas como la que hice aquí, ¿no? De espacio de trabajo, de interfaz, ¿no? De repente modificar esto, quizás si van a instalar plugins también, ¿ya? Unidades, ¿no? En el caso que quieran modificar las unidades, pero esto se modifica según el documento, tipo de documento que creen. Así es que no hay mucho que hacer aquí. Pero siempre verificamos, ¿no? Porque repito, quizás ustedes quieren con Zoom trabajar de esta forma. Hago clic, arrastro hacia la derecha o arrastro hacia la izquierda. Y si no les funciona igual, verifiquen aquí, edición, preferencias generales y verifican pues las opciones que estén igual, ¿no? Para que de repente no les vaya a pasar como a mí, ¿no? Entonces, de repente de ustedes está desactivado y por eso no les funciona igual. Para ese tipo de funciones específicas pueden hacer ajustes. Desde imagen vamos a visualizar todo respecto a la información de una imagen, como el tipo de modo de color, ¿no? ¿Qué modo de color tiene ahora mismo mi imagen? También los canales. Por ejemplo, selecciono la imagen, ¿no? Yo estoy ahora en mi documento que he creado, CMYK, y esto es la foto que he abierto, ¿sí? Entonces, esta foto que he abierto, cuando abrimos una imagen, se abre en su resolución tal cual, como es, como se ha guardado. Cuando hemos tomado foto con una cámara o un celular, ¿no? Ahí ustedes saben que tiene su resolución, sus características, ¿no? Su configuración. Entonces, tal cual se visualiza aquí. Vamos acá a imagen, ajustes, ¿no? Perdón, vamos a tamaño de imagen. Y aquí vamos a visualizar la calidad, o más que la calidad, la resolución. Esta imagen en resolución es 72, así que no es tan óptimo, ¿no? Pero también vemos su dimensión, ¿no? Su tamaño. Mide 128 centímetros por 192 centímetros. Entonces, esto mide casi 1,90 por 1,28, ¿no? Entonces sí, puede funcionar como para un banner de 1 metro, quizás 1 metro por 1, funcionaría bien, pero más no. Entonces la resolución es de 72, no es muy alta la resolución. Vemos las dimensiones aquí en píxeles también. Y además vemos el tamaño, o sea, el peso de esta foto, ¿no? Pesa 56,6 megabytes. Entonces aquí ustedes pueden visualizar toda la información de la imagen como peso, dimensiones, ¿no? Claro, pueden visualizar aquí en centímetros, en píxeles, en pulgadas, como ustedes deseen, pero aquí visualizan, ¿no? De por sí les muestra la primera opción en píxeles. También la resolución, ¿no? Esto básicamente es para ver la información de la imagen, ¿ya? Entonces ahí visualizamos. Pero si vamos al formato o a nuestro nuevo documento que hemos creado, ¿no? Vamos a imagen, tamaño de imagen, veremos que nos muestra no la información del tamaño de la foto, ¿no? Ven que no sale lo mismo. ¿Por qué? Porque no me muestra la información de la foto, sino del documento, del lienzo. Y en este caso mi lienzo he creado como un A4, o sea, de 21 por 29,7. ¿Ven? Ahí tenemos la información esencial de nuestra imagen. Desde aquí puedo ver que mi documento por contener a esta imagen pesa 33,2 megas. ¿Ok? Nada más. Pero mi documento sigue siendo de 21 por 29,7. Y en píxeles sería 2480 por 3508 píxeles. ¿Sí? Entonces no es igual que la otra imagen, porque esto era la imagen y esto es un documento. Documento A4 previamente creado y luego recién se ha colocado la imagen. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Que la imagen colocada aquí se adapta pues a los píxeles de este nuevo documento, ¿sí? Entonces, eso es muy distinto. Por eso les decía, si ustedes quieren editar fotografías a un solo tamaño,
lo ideal es colocar o crear un nuevo documento, ¿no? Digamos de 10 por 15, y empiezan a colocar todas las fotos que van a editar. ¿Sí? No es que edito por separado las fotos, luego recién, ¿no? lo adaptamos o recortamos, porque también se demora mucho. Entonces, desde imagen vemos las opciones, ¿no? De tamaños de imagen, ¿sí? De imagen, de lienzo. Esto es un lienzo, repito, ¿sí? Esto es un lienzo que contiene, pues, a mi imagen. Vamos a, nuevamente, imagen. ¿Qué más podemos hacer? ¿No? Ver el modo de color, pero además de ver el modo de color, también podemos cambiar el modo de color. Por ejemplo, vamos a abrir otra imagen, ¿sí? Que sea un poco más de repente encendida. Vamos a elegir, voy a elegir una imagen, ¿sí? Una imagen cualquiera, la de acá, por ejemplo. Esta imagen me dice que está en RGB, ¿no? Aquí vemos la información. Imagen, modo, y aquí vemos RGB. Si yo lo cambio ahora a CMYK, nos va a dar una información de que se va a convertir a CMYK, ¿no? Entonces damos OK y vemos cómo ha cambiado, ¿sí? Miren, me acerco, esto es CMYK. Si doy control Z, o sea, vuelvo atrás, esto es RGB. Se dan cuenta que RGB es un poco más encendido, los colores son como que, ¿no? Un poco más intensos. Y además podemos visualizar aquí, ¿no? En los canales, visualizamos que tenemos uno, dos, tres canales, ¿no? Que sería rojo, verde y azul. Esos tres colores, ¿no? O tres canales, por resultado nos dan el RGB, ¿no? Pero si ahora lo cambio a modo, vamos a modificar a CMYK, vamos OK. Ahora se convirtió a CMYK y verán que se ha apagado un poco, ¿no? Se ha puesto un poco más oscuro. ¿Por qué? Porque ahora tengo las capas de, o los canales de cian, magenta, amarillo y negro. Entonces, esto es para que ustedes identifiquen cuál es la diferencia, ¿no? RGB, CMYK, ¿sí? Control Z, RGB, Shift Control Z para adelantar el paso, CMYK. Vemos que hay una notoria, ¿no? Diferencia. Entonces, sería lo mismo que Control Z, RGB. Puedo utilizar un pincel, por ejemplo. Utilizo un pincel, elijo el color y pinto, ¿no? Pinto. Vamos a cambiar de pincel. Un pincel normal, ¿ya? Un pincel normal. Cambio el tamaño y pintamos. Sí, esto es el verde RGB. Sí, este es el verde RGB. Ahora lo convierto a CMYK y ese sería ahora el verde CMYK. CMYK RGB. CMYK RGB. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta que tiene mucho que ver al momento de configurar un nuevo documento para trabajar. ¿Sí? No puede ser que, claro, si voy a trabajar para redes sociales, para página web, no hay problema, trabajo full RGB, los colores serán así, ¿no? Encendidos, no hay problema, pero si es para impresión, tengo que configurar en CMYK. Por ende, los colores no serán tan encendidos, ¿no? No serán tan saturados. Claro que hay sistemas de impresión especiales, ¿no? Colores especiales que nos permiten ver, ¿no? Las tintas más fosforescentes, pero ese es otro sistema de impresión, ¿ya? Entonces son tintas especiales y todo ello. Listo. Entonces seguimos aquí en imagen, modo, desde aquí podemos cambiar el modo de color. También visualizar la resolución de las imágenes. También podemos trabajar algunos ajustes de las imágenes. Por ejemplo, selecciono esta imagen, ¿no? Estamos aquí en la imagen y vamos a ajustes y puedo de repente trabajar el brillo, ¿no? Puedo añadir más brillo, bajar el brillo, pero esto solamente es para por así decir, opciones rápidas, prácticas, que luego no las necesitaré cambiar. ¿Por qué? Porque si yo cambio, digamos aquí, modifico el brillo, ¿no? Más o menos ahí, le damos OK, y vamos ahora a las capas, ventana, capas. Vamos a visualizar que en capas no tengo ninguna otra capa más que me permita volver a editar ese ajuste que hice ahora. ¿Ve? No puedo editar nuevamente ese ajuste. Entonces, lo único que puedo hacer es control Z. ¿No? Control Z, ¿para qué? Para volver atrás. Entonces, nuevamente tendría que volver a archivo, ajustes, y de repente quiero hacer un equilibrio de color, ¿no? De repente añadir más el azul y de repente un poco más de rojo. Entonces damos OK
y ya está. Pero verán que se hace el cambio sobre la misma capa, ¿sí? No se añade ninguna otra capa para volver a editar ese ajuste que se ha hecho. Entonces, control Z. Por eso es que estas opciones de ajuste son algo práctico, algo rápido, ¿no? Si yo quiero hacer algo más a detalle, quiero volver a editar ese ajuste, entonces ya no lo vemos desde aquí, desde imagen ajustes, sino que ya creamos una capa de ajuste, ¿no? Entonces, acá desbloqueamos la imagen y en la parte inferior vamos a ver un redondito como dividido como una media luna, ¿no? Hacemos un clic sostenido y nos muestra las mismas opciones que de acá, ¿no? Verán que dice brillo, contraste, niveles, y es casi lo mismo de aquí, ¿no? De imagen, ajustes, brillo, niveles, ¿no? Es lo mismo. Y elijo, por ejemplo, brillo, y verán que se añade como una capa. Entonces, esta capa me permite trabajar desde propiedades por separado. Aquí añado, por ejemplo, nuevamente el brillo, ¿no? Contraste, y ya está. Pero si yo lo cierro, estas propiedades, o lo dejo a un lado, igual mi capa que acabo de editar sigue acá. Entonces, si yo deseo esta capa, lo puedo ocultar aquí en el ojito oculto, y ya está, no pasó nada. Mi imagen sigue igual, mi imagen no se ha afectado sobre ella misma, sino que he generado una nueva capa de ajuste. ¿Sí? Esta capa de ajuste, nuevamente doble clic, ¿no? Cuando yo desee volver a editar, hago doble clic aquí en este, como un sol, y se abren las propiedades para seguir editando nuevamente. ¿Ven? Puedo seguir editando. Aquello que no puedo hacer si es que edito directamente desde imagen ajustes, ¿no? Ahí solo hago un cambio y ahí queda. Ya no puedo editar a modo de capa. Ya, esa es la diferencia. Luego vamos a capa, ¿no? Capa, lo que prácticamente vamos a ver aquí, ¿sí? Acá, por ejemplo, tengo capas. Desde capas tenemos muchas opciones. Por eso les decía que desde capas podemos generar o prácticamente trabajar casi todo. ¿Ya? Luego en texto, veremos más adelante algunas opciones de texto, ¿no? Selección también. Photoshop trabaja con selección, con máscaras y todo dentro de capas. Selección, máscaras y capas, ¿ya? Entonces, esas son las formas de trabajo. Filtros, algunos filtros que podemos efectuar sobre las imágenes, ¿no? Selecciono la imagen. Siempre seleccionamos la imagen o bien desde capas, ¿no? Que es lo más práctico, o bien desde el mismo lienzo. Este es mi lienzo y sobre mi lienzo tengo una imagen, ¿ve? Esta es la imagen, ¿no? Entonces puedo ir a filtro y podemos efectuar cualquiera de estos filtros, ¿no? Por ejemplo, puedo desenfocar un desenfoque gaussiano, que es lo más común, lo más conocido. Y desenfocamos los píxeles, ¿ve? ¿No? Damos OK y ya está. Pero verán que no se genera acá ninguna otra capa, ¿no? Control Z. ¿Qué es lo ideal? Clic derecho y duplicar capa. Entonces sacamos un duplicado y trabajamos sobre la copia. Nunca trabajamos sobre la imagen original, sino que sacamos una copia. ¿Sí? Voy al tachito y lo elimino. Repito, clic derecho, duplicar capa. Ok. O también, ¿cómo duplicamos con los atajos? Control J. Control J, saco varias copias. Control J, saco varias copias. Vamos al tachito, eliminamos esa capa, ¿no? Al tachito, eliminamos. O con la tecla suprimir, eliminamos más rápido. ¿Ya? Entonces, de esa forma trabajamos con los filtros. También tenemos opciones 3D, ¿no? Que son opciones avanzadas. Desde vista, me parece que es la opción más importante al momento de empezar a trabajar, ¿no? Para poder generar márgenes, dejar un área despejada dentro del que vayamos a generar nuestra composición. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vista, ¿no? Ustedes verán ahora mismo en la parte superior, tengo aquí como una guía, como una regla. A la izquierda también tengo una regla, o sea, tengo dos reglas. Esas reglas, ¿por qué se hace visible? ¿No? Porque desde vista he activado control R. ¿Ven? Aquí está reglas, control R está activado. Si yo lo desactivo haciendo un clic, ya no veo esa regla. ¿Ven? No se ve ni arriba ni a la izquierda. Entonces ya no visualizo. Presiono control R desde mi tecla y se visualiza. Control R, desactivo. ¿Sí? Activamos, desactivamos con control R. O vamos al menú vista y activamos reglas. Es lo mismo. Entonces, ¿para qué sirven? Desde aquí yo puedo generar mis guías. Desde cada regla sacamos guías. Por ejemplo, hago un clic y arrastro. ¿Ven? Por aquí, por ejemplo, ¿no?
Nuevamente hago clic, arrastro, clic, arrastro, clic, arrastro. Arrastran. Y ahí tengo mis guías. Esas son guías que me van a permitir trabajar de manera correcta. Pero además, estas guías, ¿no? Vamos a guías y las podemos bloquear. ¿Por qué? Porque si yo puedo estar trabajando y de casualidad toco una guía y lo voy a mover, ¿no? Pero esta guía justamente es para que me ayude a respetar áreas y no salirme de ahí. Entonces vamos a ventana, o perdón, a vista, guías y bloqueamos guías. Una vez bloqueadas esas guías, ya no se pueden mover para nada. ¿Sí? Entonces, pero esto que acabo de hacer es colocar las guías, ¿no? De manera así espontánea, no una medida específica ni nada de ello. Pero si vamos a vista y vamos a guías, en la parte inferior encontramos nueva composición de guía. ¿Sí? Hago un clic y me va a indicar aquí en específico cómo quiero colocar yo mi margen. Por ejemplo, margen, ¿no? Ahora mismo está en 80 píxeles por lado. Superior, aquí, izquierdo, inferior y derecho. O sea que por lado está el mismo, ¿no? La misma distancia, ¿no? Hacia afuera. 80 píxeles de margen. También, si yo deseo añadir columnas, puedo añadir, por ejemplo, añado 2 columnas, ¿no? Y además puedo añadir filas, si deseo, añadimos 3 filas, por ejemplo. Desde aquí podemos hacer nuestras guías de composición mucho más específicas y exactas, ¿no? Si no deseo filas, lo dejo en 1, columnas 1. También vemos la medianil, porque si yo trabajo 2 columnas, tengo que generar una separación, ¿no? Entonces acá la separación entre las columnas se denomina medianil. Por ejemplo, ponemos 80 píxeles y esa será la separación entre columnas. ¿Ya? Entonces, de esa forma vamos trabajando lo que sería, pues, ¿no? Las columnas, filas. Además, pueden cambiar el color de las guías, ¿no? Puedo cambiarlo a verde de repente, amarillo, ¿no? Y también generar el margen. Por ejemplo, coloco un margen de 150, ¿no? Para que sea igual por lado. Entonces, margen 150 por lado. Ya está. Damos OK y ya está. Ya hemos creado nuestras guías, ¿no? Ya está bloqueado, así es que ya no se mueve. Y ya podemos trabajar aquí. Puedo ocultar la imagen, ¿no? Oculto la imagen, pero mis guías siguen ahí, porque esas guías están bloqueadas. Si yo no quiero eliminarlas, pero quiero que se oculte por un momento, entonces vamos aquí, pista, guías, y acá tenemos la opción, ¿no? De borrar, por ejemplo, pero también tenemos la opción de mostrar. ¿Sí? Podemos mostrar las guías, aquí vemos que está activado, si yo desactivo ya no se verán, pero siguen ahí, solo que está oculto, ¿no? Entonces no recomiendo borrarlas, que trabajan con guías, solo ocúltenlas y luego las vuelven a visualizar, ¿sí? Nada más. También pueden ustedes visualizar, ¿no? La cuadrícula del lienzo, por ejemplo, vamos a mostrar y eligen cuadrícula. Entonces se activará una cuadrícula con la cual también pueden hacer la composición, ¿no? Les ayuda a poder generar guías o la composición. Si no quieren trabajar con esa cuadrícula, no depende, o sea, depende cómo uno se acostumbre. Hay personas que prefieren trabajar con la cuadrícula, hay personas que no, o sea, depende. Ya si no desean, lo desactivan. Ya está. Pero las guías sí es muy importante, es necesario. También tenemos las vistas, ¿no? Por ejemplo, puede ser que yo por ahí me pierda, entonces acá por eso nos dice al 100% control 1. Puede ser que hemos estado trabajando con Zoom y me acerqué mucho o me perdí. Si presiono control 1, nuevamente, ¿no? Lo vamos a centrar. ¿Ya? Con control menos, aquí pueden ver, ¿no? Miren, acá nos dice control, ¿no? Aumentar, control más, reducir, control menos, encajar en pantalla, control 0. ¿Ya? Entonces nos perdemos, control 0 y me encaja nuevamente en pantalla, ¿no? Por ahí nos perdemos, control 0 me encaja en pantalla. ¿Ya? Y control más nos acerca, control menos nos aleja, ¿no? ¿Ya? Estas son opciones para poder ya empezar a navegar dentro de nuestro área de trabajo. Luego vamos a ventana. Desde ventana encontramos todos los paneles aquí a la derecha activos ahora mismo. ¿Ya? Entonces, estos paneles que se encuentran activados ahora son, por ejemplo, capas, muestras, ¿no? Aquí está. Y
también opciones, en este caso son las opciones de aquí, ¿no? Y también las herramientas que tenemos a la derecha, perdón, a la izquierda, y la barra de tareas contextuales, ¿no? Que está activo ahora mismo. Si vamos a la opción de espacio de trabajo, vamos a visualizar aquí opciones específicas. Por ejemplo, ahora mismo está activado fotografía, porque yo estuve trabajando fotografía. Si yo quiero trabajar con los aspectos esenciales por defecto, que nos trae pues un poco de todo, por así decirlo, esencial, por eso se llama aspectos esenciales, ¿no? Hacemos un clic y verán que cambió todas mis opciones de mis paneles, ¿no? Pero está un poco desordenado. O sea, yo quiero ver cómo es por defecto. Sí, por defecto es como viene de fábrica, por así decirlo, ¿no? Entonces, nuevamente vamos a ventana, espacio de trabajo, y vamos a la parte casi final, ¿no? Acá en este segundo o tercer bloque, y elegimos la opción de restaurar aspectos esenciales. O sea, restauramos para que se visualice cómo viene por defecto. ¿Eh? Entonces, así vienen mis paneles por defecto dentro de la opción de trabajo que sería aspectos esenciales. Si yo elijo, por ejemplo, para trabajar web, ¿no? Entonces, gráfico y web, elijo gráfico y web. Restauramos nuevamente, ¿por qué? Porque yo ya estuve trabajando y todo está movido, ¿no? Entonces, restauro y esto sería mis paneles, que me da la opción de carácter, ¿no? Con la que se configura textos, me da la opción de trabajar las capas, color, ¿no? Paleta de color, paleta de muestras, párrafo, pictogramas, ¿no? O sea, me da muchas opciones más que en este caso pues no tenía en aspectos esenciales. La otra forma de acceder es aquí, en la parte inferior, ¿sí? En la parte inferior vamos a encontrar, ¿no? Una ventanita, ¿sí? En la parte inferior a la barra de menú principal vamos a encontrar, ¿no? Esto es la barra de propiedades, ¿ya? Barra de menú, ¿sí? Menú principal, propiedades, barra de herramientas, ¿sí? Acá tenemos a la derecha todos los paneles de navegación y aquí vamos a encontrar una ventanita. Hago clic en esta ventanita y desde aquí accedemos más rápido. ¿Sí? Elijo, por ejemplo, nuevamente aspectos esenciales y ya está. Como ya está restaurado, ya está por defecto, ¿no? Y también vamos a restaurar y listo. Entonces, ya identificamos nuestro menú principal, desde donde nosotros vamos a poder acceder a las opciones para trabajar. ¿Ya? Entonces, vamos nuevamente a nuestro nuevo documento. ¿Ya? Vamos a nuestro documento, quito la imagen, solamente elijo la tecla suprimir y lo elimino. Dentro de la barra de herramientas, las herramientas de navegación que nos van a ayudar a trabajar será la herramienta de zoom. ¿Sí? En la parte inferior, ¿no? Casi final, encontramos una lupita y cada herramienta que ustedes, ¿no? Como ya lo dije al inicio, pasan el cursor sobre cada herramienta y saldrá el nombre. Además sale como un pequeño mini tutorial de segundos que te indica para qué es. Entonces es bueno que uno también se ponga, sea curioso, ¿no? Que quiera experimentar, ver para qué sirve, y eso les va a ayudar. Vemos que nos dice herramienta lazo y la letra L. Entonces ya sé que con L accedo a esa herramienta. Voy a la lupita, puedo acceder con la letra Z, ¿no? Entonces ya sé que no tengo que nuevamente hacer clic aquí, sino que quizás con mi tecla Z, ¿no? Por ejemplo, estoy en la herramienta de mover, ¿no? Y luego quiero cambiar a la herramienta zoom. Entonces presiono Z y ya cambió. Vemos que la herramienta ya cambió, se ve como una lupita. Hago un clic, arrastro a la derecha y me acerco. O a la izquierda y me alejo. ¿Sí? Esto es zoom. Luego tenemos la herramienta mano, que me permite mover mi lienzo dentro de mi área de trabajo, dentro de mi escritorio. ¿Sí? Esto es mi escritorio y dentro de ello estoy moviendo mi lienzo. También si hago un clic sostenido, vamos a ver que tenemos otra herramienta dentro, ¿sí? Es como un grupo de herramientas. Y nos dice herramienta rotar vista, o sea que podemos rotar también la vista del lienzo. Presiono Shift y me permite rotar con ángulos exactos. Ángulos exactos, ¿sí? Con ángulos exactos. Si suelto Shift, rotará de manera libre. Entonces con Shift puedo obtener ángulos exactos. Luego también tenemos bueno, sobre todo zoom para acercar, alejar
Siempre vamos a trabajar la herramienta mano para mover y las herramientas como para, ¿no? Por ejemplo, herramienta mover me permite seleccionar un elemento y trasladar, ¿no? Mover de su lugar. No estoy hablando de lienzos, sino ya de los objetos que vayamos a ir colocando. ¿Ya? Entonces tendremos herramientas de selección, ¿no? Que nos ayudarán a trabajar, ¿no? A partir de selección puntual de algunas áreas de las imágenes. También tenemos las herramientas de selección para editar, ¿no? Como lazos. También tenemos herramientas, todas estas herramientas, prácticamente este bloque me permite hacer selección. Todo lo que ustedes vean que tiene un contorno como línea discontinua, ¿no? Como guiones, me indica que son selección. No es lo mismo que esta herramienta de aquí, que es un rectángulo, ¿no? Esto sí es una forma, pero esto es una selección. Entonces, si yo selecciono esta herramienta, hago clic, dibujo, esto es una selección, no es una forma. Entonces, esto no lo puedo pintar directamente, ¿no? No lo puedo pintar salvo utilice otra herramienta adicional, cree una nueva capa, ¿no? Aquí tenemos capas. Por ejemplo, creo una nueva capa y recién voy a la herramienta de bote de pintura, luego elijo un color y recién puedo pintar, ¿sí? Pero y como está cargada la selección, con control D, deselección. Pero si yo elijo la herramienta forma, esto sí es una forma, a modo de vector. Entonces dibujo la forma y desde aquí podemos hacer cambios, por ejemplo, de color, ¿no? Directamente cambiamos a cualquier color, porque es una forma. Podemos cambiar también el color del trazo, incluso cambiar el grosor del trazo, si así queremos. ¿Por qué? Porque esto es una forma. Ahora, el hecho de ser una forma no quiere decir que es un vector como en Illustrator, porque si yo me acerco con un control más, acerco el zoom, verán que igual se ven los píxeles al contorno. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que igual, así sea una forma dibujada con puntos de ancla, así sea una forma editable y con selección directa, ¿no? Yo puedo editar estos puntos. Selecciono la forma, ¿no? Y con selección directa hago clic sobre un punto de ancla y lo puedo editar. ¿Sí? Puedo modificar la forma porque es una forma dibujada o conformada por puntos de ancla. Estos son puntos de ancla. Pero igual, mientras está en un formato en Photoshop en píxeles, seguirá siendo, ¿no? Píxel, ¿ven? No es una forma vectorial como en Illustrator, ¿ya? No es lo mismo. Sin embargo, de Illustrator los vectores se pueden copiar y pegar directamente aquí como una forma y se puede editar la forma también, ¿no? O sea, se puede editar los puntos de antes. Entonces vamos viendo que tenemos herramientas de selección, herramientas de formas que nos permiten hacer como máscaras, ¿no? Podemos hacer máscaras y colocar elementos dentro. Cuentagotas que nos va a permitir trabajar la captura de color, ¿no? En este caso, o características. Herramientas puntuales para poder hacer edición, ¿sí? Esto veremos en la tercera semana. Y también veremos, ¿no? Otras herramientas como pincel, ¿no? Que nos va a facilitar en la parte de trabajo, sobre todo de máscara, ¿no? Porque estamos hablando de edición, no de pintura. También tampón para edición, ¿no? Borrar, bote de pintura. Dentro de bote de pintura veremos degradado y bote de pintura, ¿no? Cuando ustedes ven las herramientas, hay algunos que tienen, por ejemplo, una flechita en la parte inferior, ¿no? Inferior derecha. Hago un clic sostenido y veo más opciones dentro. Quiere decir que son un grupo de herramientas, ¿ya? Las que no tienen, como ¿no? Por ejemplo, en realidad casi todos tienen, ¿no? Casi todos, excepto la lupa, que no tiene, es porque es una sola herramienta, ¿ya? Pero los demás sí. Entonces veremos todas estas herramientas esenciales, incluyendo texto, formas y pluma, ¿sí? Que nos ayudarán a trabajar. Vemos que dentro de capas, ¿sí? Dentro de capas se está acumulando los elementos que estoy colocando, ¿no? Por ejemplo, me alejo con control menos y visualizamos aquí, dentro de capas, que tengo el rectángulo que había dibujado al inicio, pero lo he modificado, ¿no? Control Z, vamos a regresar. Ya, control Z y regresé. Ahora, vemos aquí la información dentro de capas, vemos la información de los elementos trabajados, como la forma y la selección que luego ha sido rellenado con bote de pintura.
Entonces aquí nos muestra el elemento rectángulo, pero el otro solo dice capa 1, no dice rectángulo, ¿no? ¿Por qué? Porque no utilicé una forma, sino hice una selección, luego lo pinté. O sea, usé más de una herramienta. Entonces solo lo identifica como una capa. Esto no lo puedo editar en forma. O sea, en forma no puedo porque no son puntos de ancla, sino es una selección. Entonces, sí puedo rotar quizás, ¿no? Puedo rotar, puedo distorsionar, ¿no? Puedo distorsionar con Shift, ¿sí? Eso sí puedo, ¿no? Podemos reflejar, eso sí, pero más cortar, borrar, eso también. Pero no puedo editar en la parte de la construcción gráfica, ¿sí? Aquí sí porque son puntos de ancla. Entonces, dentro de capas, nosotros podemos renombrar a la capa. Por ejemplo, doble clic y pues, se va a poner de color azul. Entonces podemos colocar aquí forma 1. Cambio el nombre. Elijo la otra capa, ¿no? Y acá doble clic y coloco selección con relleno. ¿Ven? O sea que puedo cambiar el nombre para empezar a ir organizando mis capas. Si yo quisiera que, por ejemplo, esta selección no esté en la parte, o sea, no esté detrás de la forma, quiero que esté delante. Entonces selecciono desde capas y lo arrastro sobre la capa de la forma verde. Y ya está, ya cambié el orden, ¿sí? Porque si yo selecciono la forma y doy un clic derecho, no puedo hacer nada, no tengo opción a cambiar nada. Igual aquí, ¿no? Selecciono la forma, clic derecho, no tengo opción. O sea, en Illustrator sí funciona el menú contextual, que hacemos un clic derecho y nos da todas las opciones para enviar delante, detrás, ¿no? O sea, todo ello y más opciones, pero aquí no. ¿Por qué? Porque acá se trabaja todo desde capas, ¿sí? Por eso les decía que la mayor parte de trabajo se centra desde capas. Si yo quiero duplicar este elemento, ¿no? Podría presionar Alt y saco un duplicado, ¿sí? Alt sin soltar y un clic sostenido sin soltar. Cuando ya veo que se ha generado el duplicado, recién suelto el teclado, ¿no? La tecla Alt y también suelto el clic. Y veremos que aquí se ha generado la copia, ¿no? O sea que eso sí lo puedo hacer desde acá. También puedo hacer un clic derecho y puedo duplicar la capa nuevamente. O por último, como ya les había mencionado, Control J me permite crear varias copias, ¿no? Según las copias, la cantidad de copias que yo desee. Entonces, igual, selecciono esta forma, ¿no? Clic derecho, duplicar. Y ya está. Sacamos un duplicado, pero no se ve. ¿Por qué? Porque se ha duplicado en el mismo lugar. Entonces lo puedo mover a otro lugar y ahí ya veo, ¿no? La copia. Además, como es una forma, si quiero cambiar el color, activo la herramienta forma y nuevamente vamos a cambiar el color. Ya está. Pero esto no, porque esto, repito, fue una selección. Entonces, ¿cómo hago si quiero cambiar de color esta selección, ¿no? O que ha sido previamente una selección. Entonces, presiono control y hago clic sobre esta miniatura de la capa, ¿sí? Repito, presiono control y hago clic, no el nombre, no sobre el nombre, sino sobre esta miniatura. No sobre el ojito, no sobre el nombre, sino sobre la miniatura. Hago clic y veremos que se carga la selección. ¿No? Vemos aquí que se ha cargado una selección. ¿Cómo veo que se ha cargado la selección? Porque vemos alrededor, miren, como una línea discontinua que está parpadeando, ¿no? Está ahí latente. Quiere decir que se ha cargado selección. Como se ha cargado la selección, entonces recién puedo cambiar de color nuevamente. Cambiamos de color, pero no directamente aquí eligiendo un color, sino que hacemos el mismo proceso. Elijo bote de pintura, cambiamos el color, ¿no? Cambiamos aquí el color, miren. Ingreso a la paleta de color aquí, a la derecha, hago un clic sobre el color que se encuentra adelante, porque tenemos un color frontal y un color que es de fondo, ¿sí? En Photoshop manejamos color frontal y color de fondo. Entonces, el color que se encuentra ahora mismo frontal es el color que se va a pintar, ¿sí? No el de fondo, sino el que se encuentra frontal. Entonces, si cambio, por ejemplo, a un verde, y ahora sí, ¿no? Utilizo la herramienta bote de pintura, hago un clic, se pintará, ¿ya? Pero si no, no se va a pintar. Luego, como es una selección, ¿no? Vamos a la opción de menú, selección, y aquí vemos que nos dice deseleccionar, ¿no? Y deseleccionar es control D. ¿Para qué? Para quitar esta selección, porque si no, no puedo avanzar, no puedo hacer nada.
¿sí? Quiero seleccionar, por ejemplo, la otra capa, ¿sí? Pero sigue activada esta selección. Entonces yo muevo este elemento y se va a mover la selección, pero me está dejando la forma ahí. ¿Ven? Entonces, para no generar todo ese desorden, simplemente deseleccionamos. Deseleccionamos con control D, ¿sí? Deseleccionar control D. O también esta barra contextual me da esta opción, ¿no? Inmediata de deseleccionar. Y ya está. Ahora sí puedo seleccionar cualquier otro elemento y moverlo y verán que no se activa esa selección. Control menos me alejo. Entonces, estamos organizando los elementos aquí. ¿Ya? Miren, tengo la selección, tengo, ¿no? Y lo vamos a ocultar en los ojitos, ¿ya? Selecciono, hago un clic sobre cada ojito para ocultar. O también hago un clic en el primero y arrastro hacia abajo para ocultar todo de golpe. Si quiero volver a hacer visible, hago clic y arrastro hacia arriba y todo se hace visible. ¿Ya? Entonces, si quiere ocultar solo uno, pues apaga un ojito, ¿no? Otro ojito y así. Ahora, vamos a colocar nuevamente otra imagen. ¿Ya? Vamos a colocar otra imagen para explicarles esta parte importante de Photoshop. Por ejemplo, voy a seleccionar la imagen, ¿no? Que veremos el día de hoy. Vamos a seleccionar esta imagen y la coloco. Presiono Enter o doble clic para aprobar. Esta imagen, ustedes verán aquí en capas, se ha colocado, pero en la parte inferior tiene como una hojita en miniatura y dice que es un objeto inteligente. ¿Qué significa? O sea, si yo hago un clic en esta hojita, ¿sí? Aquí abajo, hago un clic, ¿no? Damos OK, me lleva a abrir la imagen por separado. ¿Ven? Es decir, lo abre a la imagen por separado. Así como esta imagen que está abierto como imagen, no dentro de un documento, sino lo abre como imagen aparte. Entonces, esto es un objeto inteligente que nosotros podemos editarlo por separado y una vez aplicado algún tipo de cambio, se actualiza y se vuelve a guardar aquí donde estamos trabajando. Por ejemplo, ¿no? Voy a presionar desde capa o desde imagen, ajustes, vamos a presionar saturación, ¿ya? Y voy a cambiar el tono, más o menos ahí. Le damos OK y con control S guardo. ¿Ya? Control S se guarda y ahora voy a mi documento y vemos que se ha actualizado y se ha modificado. Si voy nuevamente a la imagen y doy control Z para volver a como estaba antes y control S para guardar, vuelvo a mi documento y se actualizó. ¿Sí? Entonces, un objeto inteligente se puede editar fuera, ¿sí? En otro, es decir, se abre la imagen sola y podemos trabajarla tranquilamente, guardar y se actualiza. Pero si yo no quiero que sea un objeto inteligente, quiero editar, quiero trabajar acá con varias herramientas, entonces doy un clic derecho y rasterizamos la capa. ¿Para qué se rasteriza la capa? Para que sea un raster, para que sea un bitmap, para que sea píxeles y se vuelva parte, ¿no? Parte de mi lienzo que ahora voy a trabajar. Porque si es un objeto inteligente es como que estaría ahí, por así decir, por encima, flotando, pero puedo seguir trabajándolo aparte, ¿no? Pero en este caso ya no es un objeto inteligente, ya es parte de mi archivo, ya es un bitmap, ya es un píxel, ya son píxeles. Entonces ahora ya lo puedo trabajar, ¿eh? Ya puedo trabajar, ya no tiene esa miniatura en la parte inferior, ¿no? Ya es una imagen, ya es una capa, parte de mi lienzo. Entonces vemos ahí los píxeles, ¿no? Y ya podemos trabajar. Si yo, por ejemplo, genero una selección, ya voy a utilizar ahora una selección de marco elíptico y dibujo, por ejemplo, este área, ¿ya? Dibujo, si presiono Shift, dibujo una forma exacta, proporcional. Si suelto Shift, dibujo una forma libre y irregular, ¿no? Entonces con Shift dibujo una forma más o menos y suelto. He dibujado una forma y ahora me voy a capas, a la parte inferior, donde veo el símbolo más. Acá vamos a identificar que tenemos FX, que nos permite trabajar las opciones, ¿no? de fusión de una capa. También tenemos la segunda opción, que es para máscara. La tercera opción son capas de relleno o ajuste. La tercera opción es crear grupos, ¿no? de capas. Y la otra opción es para añadir capas. La última es para eliminar capas. Entonces, en este caso, ¿no? voy a activar la segunda opción, que sería máscara.
¿sí? Hago un clic y veremos que me ha desaparecido todo lo que estaba fuera de la selección, ¿sí? Repito, control Z. Miren, he dibujado la selección y debo estar aquí. Debo situarme a un clic sobre la capa que estoy trabajando. ¿Sí? No creo una nueva capa, ¿no? Sino que creo una máscara, ¿sí? Al costado a la derecha de FX vemos un rectángulo con un circulito. Hago clic. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que se ha ocultado lo que quedaba fuera de esa selección, ¿sí? Pero no lo ha eliminado, no lo ha borrado, sino que lo ha ocultado nada más. Entonces vemos que acá, o sea, acá en nuestras capas, vemos ahora dos miniaturas. Vemos la imagen, pero también vemos una máscara. Entonces, la imagen está completa, no está borrada, pero tenemos una máscara, esa máscara que se ha generado a partir de la selección previamente dibujada. Entonces, si yo quisiera de repente por ahí me he equivocado, quiero hacer visible más área del fondo, ¿cómo lo haría? ¿No? Entonces, como lo bueno es que no hemos borrado la imagen, está oculta, quiere decir que podemos editar la máscara, ¿sí? Entonces, no selecciono la miniatura de la imagen, sino de la máscara. Y además nos vamos a la herramienta pincel. Vamos a cambiar, ¿sí? La configuración del pincel en la parte superior de propiedades. Vemos acá el pincel, vemos el tamaño del pincel y modificamos creciendo más el pincel, ¿sí? Crezco más el pincel y ahí verán que va cambiando el tamaño, ¿eh? Entonces, si yo activo la herramienta pincel, puedo hacer un clic derecho sobre mi lienzo y también aquí tengo las opciones de modificar más rápido el tamaño y la dureza. ¿Qué es la dureza? Tengo el tamaño del pincel más pequeño, más grande. Pero la dureza es lo que, por ejemplo, si yo pinto con la dureza al 100, ¿no? Vamos acá, vamos aquí, por ejemplo, a utilizar este documento. Activo pincel, ¿no? Creo una nueva capa y con pincel pinto, ¿ya? Vamos a crecer el tamaño del pincel y la dureza está al 100. Entonces, si yo pinto, verán que los bordes, miren, sale bien marcado, ¿no? Si ahora bajo la dureza al 0 y ahora pinto, ¿qué pasó? Los bordes salen desenfocados, ¿eh? Como que se difuminan los bordes. ¿Por qué? Porque tiene una suavidad, ¿no? Entonces está la dureza al 0%, está suave los bordes. Pero si la dureza lo subo al 100%, entonces está bien duro los bordes, bien marcado. Esa es la diferencia. Entonces, con ese concepto volvemos, ¿ya? Elijo mi pincel y hago la configuración. Si se supone que yo quiero que los bordes se vea como desvanecido, no puede estar así marcado, ¿no? Entonces bajamos la dureza al 0 y cambiamos el tamaño del pincel. ¿Ya? Vamos un poquito menos. Ahora, ¿no? Ahora vamos a verificar que nuestra paleta de color, ya, miren, hagamos esta relación, ¿ya? De lógica. Si en nuestra capa de máscara vemos que el fondo negro está tapando lo que ya no se ve y lo de blanco es lo que me permite visibilizar, ¿no? Lo que solo deseo mostrar. Entonces quiere decir que si yo sigo pintando de blanco, seguiré haciendo visible más área. Y si yo sigo, ¿no? Pintando de negro, entonces seguiré ocultando área. Para ello, dentro de la paleta o del panel de color, vamos a visualizar el color blanco, ya les mencioné, color frontal y color de fondo. ¿Cuál es el color que va a pintar ahora mismo? Es el color que se encuentra delante, ¿sí? Siempre va a pintar el color que se encuentra delante, no el de atrás. Entonces, como se encuentra el color blanco frontal, ¿no? Si yo ahora empiezo a pintar, ¿qué estaré haciendo? Estaré haciendo visible más área. Porque sigo añadiendo más blanco a este área blanco que ya estaba. ¿Ve? Sigo haciendo más visible el área, ¿sí? Que deseo. Y si quiero ocultar, entonces ahora tengo que traer el color negro hacia adelante, ¿no? ¿Y cómo lo traemos el color negro hacia adelante? Presionamos la tecla X y veremos que ahora el negro del fondo pasó adelante. Ahora, si pinto de negro, ¿qué pasa? Estará ocultando. Nuevamente lo oculta. Pero no lo estoy borrando, no estoy eliminando, porque verán aquí que la imagen sigue igual. ¿Ve? La imagen sigue igual.
Pero si ustedes, en vez de seleccionar la imagen, perdón, la miniatura de la máscara, seleccionan la imagen, entonces, digamos, ¿no? Siguen pintando con negro. ¿Qué pasará? Que lo van a pintar de negro la imagen, ¿no? Pero no están trabajando sobre la máscara. Entonces, control Z, debo presionar o seleccionar la máscara, ¿sí? Hago clic, selecciono la máscara y recién empiezo a pintar. ¿Ya? Entonces voy a hacer visible más área, entonces cambio nuevamente para que el blanco pase a ser el color frontal X. ¿Ven? Ahora ya es el blanco el color frontal y puedo seguir haciendo visible más área. Ahí está, más área. Hacemos visible. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en Photoshop trabajamos mucho con máscara, mucho, mucho. ¿Por qué? Porque podemos hacer una selección, por ejemplo, ¿no? Selecciono esta máscara y lo elimino. Voy al tachito, aplicar, ¿no? Antes de aplicar, miren, hay dos opciones. Yo puedo seleccionar esta máscara, ¿sí? Y vamos al tachito. Y acá me dice aplicar máscara a la capa antes de eliminar. Quiere decir que aplicará ese borrado y luego lo elimina la máscara, pero ya no vamos a poder editar, ¿no? Si yo le doy a aplicar, aplicó y miren, ya se borró, entonces ya no se puede editar. Control Z. Otra opción, damos al tachito y simplemente damos eliminar. Entonces solo eliminará la máscara, pero nos deja la imagen tal cual. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer una selección con la herramienta de selección rápida, ¿no? Selecciono la capa sobre la que quiero trabajar y digamos selecciono solo la luna, ¿ya? Ya hice una selección. Ahora, ¿por qué hice una selección de la luna nada más? Porque quiero que todo el fondo no salga. Entonces, vamos a máscara y ya está. ¿Ven? Entonces, aquí tengo mi luna, ¿no? Y tengo la máscara. Si en algún momento quiero añadir más del fondo, entonces selecciono la máscara, activo pincel y debe estar delante o de frontal el color blanco, ¿no? Entonces ahí puedo seguir añadiendo más área. Más área, sigo añadiendo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo visible más área de la imagen. Si cambio la dureza del pincel, clic derecho, cambio la dureza al 100. Ahora, ¿qué pasa? Que los bordes, miren, serán más duros, más marcados, ¿eh? Ahí pueden visualizar, ¿no? Ahora los bordes salen más marcados, podemos hacer visible más área y ya está. Entonces, por eso se trabaja con máscaras. ¿Por qué? Porque vamos a hacer recortes, ¿no? Ustedes saben que en Photoshop mucho se edita las imágenes, se elimina el fondo y todo ello. Hay herramientas también hoy en día que ya permiten eliminar, quitar, eliminar fondos, o sea, ya se hace más sencillo el trabajo, pero no quita de que uno tenga conocimientos de estos conceptos previos, ¿ya? Entonces, bueno, hasta ahí activo el chat si hay alguna consulta antes de poder pasar a esta parte final de la práctica. A ver, activo el chat, por ahí alguna consulta. Exacto, es fundamental trabajar en capas. No, cuando una imagen se cambia de RGB a CMYK no implica en nada el peso. No tiene nada que ver con el peso. Ujú. La selección que he utilizado justo es una herramienta de selección rápida, ¿no? Pero eso lo veremos poco a poco, no se preocupen. Ujú. Sí, sí, ahora explico esta parte de la máscara. Ver la pantalla. ¿Cómo no? Todos están viendo la pantalla, creo, ¿no? Por eso me hacen las consultas. Si alguien no puede ver, ya es un tema de repente tienen que reiniciar. No, bueno, yo creo que sería imposible que alguien llegue a trabajar con más de, no sé, llegar a usar 100 capas, no creo. Así que no es que haya un límite, pero de por sí un archivo
En Photoshop, si trabajan con fotos, formas, texto, efectos, se hace re pesado, o sea, no creo que se llegue a más de 20 capas por ahí, ¿no? Hasta 50, quizás exagerando. Si es puras imágenes, puras fotos, edición, sí, pues, ¿no? Se puede trabajar más, pero se hace bien pesado. Así es que ese es el inconveniente. Bueno, ya lo expliqué. Mesas de trabajo es para trabajar distintos formatos. O sea, puedo trabajar un A4, un A3, un A5 a la vez en un solo documento. Pero aquí solo trabajo un solo lienzo. Lo que sí puedo hacer es ocultar capas, quizás un mismo texto para distintas imágenes, ¿no? Y ir ocultando capas de imágenes y nada más. Ya. Entonces ahora vamos a pasar a la parte práctica y ahí reforzaré algunas consultas puntuales del tema, ¿sí? Del tema. Acerca de certificado, asistencia, eso no doy información, eso lo ve el tema de coordinación, el área de coordinación. Entonces vamos a cerrar los documentos que no utilizamos, solo me quedo, sí, cerramos aquí. Antes de cerrar, ¿no? Miren aquí, tengo varias capas, ¿sí? Por ejemplo, suponiendo que esta capa es la que quiero guardar, ¿no? Aparte, o mejor dicho, organizar por separado. Digamos, estas dos formas, ¿sí? Estas dos formas vamos a guardar o agrupar por separado. Entonces, selecciono las dos capas con Shift, ¿ya? Hago un clic, presiono Shift y hago otro clic sobre la otra capa. Con Control G, ¿sí? Vamos a agrupar, ¿sí? Podemos agrupar capas, ¿sí? Aquí nos dice, vamos a menú capas, agrupar capas, Control G y se ha agrupado en un solo grupo, ¿ven? Hay un grupo de capas. Si yo esto despliego, vamos a ver que dentro hay dos capas, estas dos. Entonces, puedo ocultar de golpe esos dos elementos. ¿Por qué? Porque están dentro de un grupo. Doble clic y nuevamente aquí colocamos otro nombre como forma, por ejemplo. Luego, estos dos, ¿no? Estos otros dos, ya, por ejemplo, ocultamos ahora ese grupo y selecciono con Shift los otros dos. Control G, agrupamos. Doble clic y ponemos selección. Selección. Y ahora oculto este grupo. Y solo me quedé con esta imagen sola que no necesita agrupar porque es una sola capa. ¿Ven? Entonces, de esa forma podemos ir agrupando nuestras capas. ¿Ya? Bueno, entonces voy a ocultar, ¿ya? O voy a eliminar esto porque ya no necesito. Y vamos a colocar las imágenes. ¿Sí? Repito, no se confundan todavía, no se saturen, porque no es que hoy vamos a hacer todas las funciones. Repito, tenemos la siguiente sesión donde vamos a trabajar opciones de imágenes, ajustes, vamos a trabajar también en la próxima sesión edición, retoque, composición. Entonces, cada herramienta estaremos viendo en su momento, ¿sí? Lo que hoy estoy mencionando son las formas de trabajo, pero claro, ¿no? Ya estoy utilizando algunas herramientas que vamos a trabajar a mayor profundidad en las siguientes sesiones. Hoy es la forma de trabajo dentro de Photoshop, reconocer la interfaz, el modo de trabajo. Entonces, miren, voy a crecer la imagen, ¿sí? Crezco la imagen dentro de Photoshop, no necesito presionar Shift. Si presiono Shift, estaré deformando, distorsionando la imagen. Entonces, no presiono Shift, solamente crezco desde el cuadro delimitador. Este cuadro que vemos al contorno es un cuadro delimitador, ¿no? Un cuadro que nos permite transformar. Entonces, esto se activa, ¿no? Presionamos Enter y ya hicimos el cambio. Se activa con la herramienta mover, ¿no? Que nos permite seleccionar una capa o elemento y mover, modificar el tamaño, la forma. Clic derecho y lo rasterizamos, ¿sí? Ya expliqué por qué se rasteriza. Vamos a ir a la parte inferior, ¿sí? A la parte inferior y vamos a visualizar nuevamente la tercera opción que sería capas de relleno o ajuste. Hago un clic y vamos a ver que tenemos distintas opciones de relleno, como por ejemplo, un degradado, un motivo, un color. Pero en este caso yo quiero añadir una capa de degradado. ¿Sí? Entonces elegimos un degradado predeterminado, porque vemos acá una amplia gama de degradados predeterminados, ¿no? Entonces, por ejemplo, elijo los rojos y elijo este degradado. ¿Sí? ¿Estamos ok?
cambiamos el ángulo, ¿sí? No se preocupen porque esta opción lo veremos más adelante. Las formas de relleno y todo vamos a ver, solo que les estoy dando alcances cómo, ¿no? Trabajar un ejercicio ya con todas las opciones que hemos visto hoy dentro de capas. Estamos ok y ya está. Pero he colocado una capa de degradado y me ha tapado al fondo, ¿no? Entonces, dentro de Photoshop tenemos la opción de capas, ¿no? O sea, opciones de fusión. Yo elijo acá en la parte superior, ¿no? Vamos a desplegar esta flechita y tenemos distintas opciones que nos permiten fusionar entre capas, ¿sí? Es decir, en este caso estaría fusionando con la capa que tengo detrás o debajo. Y la capa que tenemos debajo es, ¿no? De esta foto y encima tenemos el degradado. Entonces, ¿qué es lo que estoy fusionando? Es el degradado sobre el fondo. ¿Ya? Entonces tenemos las opciones distintas que no aplican igual a todas las imágenes, varía dependiendo de la imagen. Entonces acá, por ejemplo, multiplicar lo que hace es fusionarse, ¿no? Con los canales de la imagen. Aclarar lo hace un poco más intenso a nivel de brillos. Trama, ¿no? También tenemos color que lo uniformiza en el mismo tono, ¿no? A la imagen detrás. Y así, o sea que vamos probando cuál, ¿no? De ellos nos va mejor con lo que queremos lograr, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos trabajar con superponer o podemos crear color, ¿no? Para bajar un poco la opacidad, ¿no? O sea, pueden utilizar cualquiera de ellos, ¿ya? Entonces, repito, miren, cada uno tiene un acabado distinto y no siempre aplica para todas las fotos por igual, porque hay fotos que son más oscuras, más claras, ¿no? Entonces hay que hacer ajustes también. Entonces elijo, por ejemplo, la opción de superponer, ¿ya? Elijo superponer, la opacidad está al 100%. Si yo bajo la opacidad, entonces ya no se vería, ¿no? En la totalidad cómo se logra esa superposición de degradado con el fondo. Si yo subo al 100%, entonces ahí puedo visualizar ese acabado. Además, ¿no? Además, vamos a bajar, sí vamos a bajar, pero ligeramente la opacidad. ¿Sí? Lo que también se hace, ¿no? Selecciono con doble clic el degradado, ¿no? Elijo el degradado y, por ejemplo, selecciono este tono más claro que está aquí arriba. Selecciono este cuadradito negro y lo hacemos transparente al 0%. Entonces se hace transparente solo esa parte superior. ¿Ven? Podemos trabajar también, ¿no? Acá los niveles de opacidad, el porcentaje y le damos OK. Ya está. ¿Sí? Entonces desde ahí podemos editar nosotros el degradado, ¿no? También vamos a dibujar una forma, ¿sí? Una forma, nuevamente, una forma, pero la forma, una vez que yo dibuje, automáticamente se genera la capa, ¿ven? No he tenido que crear yo la capa, automáticamente se crea la capa. Esta forma tan solo es un relleno uniforme, ¿no? Podemos cambiar de relleno, aquí en la parte superior, cambiamos el color de relleno, ¿ven? Pueden cambiar el color de relleno, pueden quitar el color de trazo, y además, ¿no? Pueden añadir incluso algún tipo, ¿no? Por ejemplo, vamos aquí a opciones nuevamente de FX, me permite opciones de fusión. Y desde aquí podemos trabajar más opciones avanzadas, ¿sí? Les estoy mostrando grosso modo todo lo que se puede hacer. Ya luego veremos a detalle. Por ejemplo, podemos superponer un motivo, ¿no? Elegimos un motivo predeterminado. Algunos son estos últimos, ¿no? Que yo estuve creando. Entonces, miren, se puede trabajar cualquier motivo que ya exista, ¿no? Y se puede ir fusionando con el fondo, ¿no? Se puede trabajar la opacidad. Podemos añadir, cambiar el color también, añadir un tipo de bisel, por ejemplo, para tener un poco de volumen, ¿no? Si no desean, quitan desactivando y damos OK. Quiero cambiar el color, como es una forma, se puede cambiar aquí directamente, ¿no? Eso es lo bueno de las formas, que se pueden cambiar directamente el color como si fuera un vector. Luego se puede trabajar también con tipografía, ¿no? Vamos nuevamente aquí a la opción de fusión y, por ejemplo, podemos multiplicar, ¿no? Vamos a bajar un poco y vamos a colocar la otra imagen, ¿no? Colocamos esta imagen, por ejemplo, del cielo y lo colocamos aquí, ¿no? Presionamos Enter y arrastramos para colocar debajo, ¿no? Del degradado, ¿sí? Más o menos ahí. Vamos a ocultar esta forma, clic derecho y rasterizamos.
Y ahora vamos a dibujar una selección, pero rectangular. Ya, miren, dibujo rectangular, nada más. Ahí, más o menos ahí. Y creamos una máscara, ¿sí? Vamos a crear una máscara y ya está, ¿no? Ahí vemos más o menos cómo se ha generado la máscara. Dibujamos ahora con pincel, cambiamos la dureza al 0%, crecemos el tamaño del pincel, ahí más o menos, y me sitúo sobre la máscara. Hago un clic a este inicio, ¿sí? Pero vamos a cambiar no color frontal blanco, porque si no hará visible más área, y yo no quiero que se haga visible, sino quiero que oculte. Entonces presionamos aquí X para traer el color negro delante. Hago un clic, presiono Shift y hago clic al otro extremo y tengo un borrado uniforme. ¿Sí? Repito, hago un clic a este lado, presiono Shift y hago clic al otro extremo y tengo un borrado uniforme. Ya está. Podemos hacerlo, ¿no? Un poquito de repente más aquí, más abajo y ahí está. ¿Ya? Entonces nuevamente repito, clic, presiono Shift y al otro extremo. Y tenemos un borrado, ¿no? Entonces acá ya podemos fusionar con alguna de las opciones, ¿no? Para que se puedan mezclar mucho mejor con el fondo. Pero lo vamos a llevar, ¿sí? Lo vamos a llevar. Esto, miren, está junto con la otra imagen, ¿no? Si yo oculto esto, miren, ¿no? Solamente bajamos la opacidad y se mezcla con el fondo. ¿Eh? Ahí se mezcla con el fondo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una capa, ¿no? La parte superior del cielo, tenemos el fondo y tenemos una capa de degradado. ¿Ven? Esta capa de degradado. Entonces, acá lo que he trabajado más que nada es esta opción, ¿no? Podemos multiplicar para que se fusione mejor y bajamos la opacidad, ¿no? Pero no tanto porque si no ya se pierde, ¿no? Ahí trabajamos con distintas opciones, ¿sí? Recuerden que acá tenemos distintas opciones para fusionar, por eso se llama opciones de fusión, ¿ya? Entonces, esto ustedes van probando con cuál funciona mejor, ¿no? Con cuál funciona mejor, pero no queda ahí, sino que tienen que trabajar también, ¿no? La opacidad, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo dejamos en superponer y bajamos la opacidad. Si yo quiero borrar más elementos, ¿no? Entonces, ya saben, trabajan en este caso con la opción de con pincel. ¿Ya? Entonces, tengo el degradado aquí, ¿no? Ya en la parte superior, eso está al 100%, ¿no? Si lo modifico, miren, ahí vamos a ver otro resultado, ¿no? Miren, ahí tenemos distintas opciones de fusión. ¿Ya? Entonces, esto nos va a ayudar también dependiendo qué es lo que querramos lograr, ¿no? O sea, no siempre es lo mismo. Por ejemplo, ya Clara lo fusiona muy bien con el fondo, ¿no? Lo mezcla muy bien. Podemos trabajar también esta capa, bueno, una forma, ¿no? Cambiamos el color también, ya lo hemos cambiado. Pueden trabajar otra capa más, o mejor dicho, otro efecto, como superposición de degradado, ¿no? Sobre ese motivo que ya tenemos, añadimos un degradado. Aquí eligen también los tonos, ¿eh? Eligen los tonos, ¿no? Para poder trabajar, ¿no? Que puede ser el mismo de repente. Aquí si ponemos en normal se vería de esta manera, ¿no? Modificaríamos el ángulo del degradado quizás, ahí en 90 por ejemplo, y bajamos la opacidad, ¿no? Para que se vaya fusionando, mezclando con el fondo. También podemos añadir una sombra paralela para que se despegue del fondo y le damos OK, ¿no? Luego también vamos a trabajar aquí, ¿no? Vamos a cambiar ahora sí para que se pueda diferenciar con el fondo, ¿no? Ahí. Entonces acá vamos a colocar un texto, ¿no? Y a los textos también podemos añadir, ¿no? Miren acá, vamos a crear el texto. Cambiamos la fuente. Miren, esta barra contextual me persigue, ¿no? Y me da la opción de poder cambiar o editar más rápido incluso el texto. ¿Eh? Vamos a colocar aquí. Ya. También ustedes verán al medio como unas guías de color magenta, ¿no? ¿Por qué me aparece y me indica más rápido que estoy trabajando centrada? Porque he activado la opción de las guías inteligentes, ¿ya? Entonces ustedes van a trabajar, si trabajan con las guías inteligentes, les va a permitir, ¿no? Poder trabajar mucho mejor, ¿ya? Con Control U activan las guías inteligentes. Cambio el color del texto. Y también sobre el mismo texto podemos aplicar una superposición de degradado o de motivo. Cualquiera de ellos que hemos aplicado, ¿eh?
Podemos aplicar un bisel y relieve, podemos añadir una sombra, ¿no? Y podemos, en todo caso, quitar el degradado si no nos parece, para que pueda hacer un contraste. Esta capa la podemos volver a duplicar y tenemos ahí, ¿no? Para poder cambiar la opción de fusión, ¿no? Ahí podemos cambiar la opción de fusión. Entonces tenemos dos capas, ¿no? Y aquí visualicen, miren, tenemos texto, tenemos forma, tenemos fondo, ¿no? Que son dos degradados, tenemos el cielo, la ciudad. Entonces ahora podemos agrupar todas las formas que sean de fondo. Por ejemplo, estos cuatro, ¿sí? Puedo hacerlo desde capas, puedo hacerlo directamente desde aquí. Arrastro y selecciono todo, ¿no? Desde aquí, ¿ven? Ahí se va seleccionando, ¿no? Control G, agrupamos y colocamos aquí fondo. Quiere decir que yo puedo ocultar este fondo en cualquier momento y puedo reemplazar aquí, archivo, colocar y coloco otra imagen. Y ya está, ¿ven? O sea que puedo reemplazar en cualquier momento y colocar otra imagen, ¿no? Entonces, finalmente, por ejemplo, vamos aquí a archivo y exportar, ¿sí? Tenemos exportación rápida como PNG, o si quiero opciones, vamos a exportar como, ¿ya? En esta versión directamente nos da la opción de exportar. Anteriormente podíamos guardar como y guardaba como JPG, PNG, ¿no? Pero ahora acá elegimos, por ejemplo, si es PNG, si es JPG o GIF. JPG mucho mejor, mantiene mejor la calidad de los colores, cantidad de colores, la resolución. Entonces vamos a exportar y elegimos la ubicación, ¿no? La ruta. Guardamos y ya está. Esto es en JPG, ¿no? Y el otro, ¿no? Ahora miren, activo la otra capa y también lo vamos a exportar, pero ahora es exportación rápida como PNG para ver la diferencia. Sí, igual vamos aquí a nuestra ruta y verán que solo me da la opción de PNG. Acá no puedo elegir otra opción, ¿no? Y ya lo terminó de guardar. Ahora vamos a la carpeta y aquí visualizamos, ¿no? Miren, aquí visualizamos la imagen, que esto sería el JPG. Esto sería el JPG. Y esto sería, ¿no? La otra imagen en PNG, ¿no? Pero que todavía ahí falta trabajar el fondo, pero acá sí ya está trabajado con capas. Bien, entonces, bueno, activo el chat nuevamente para poder despedirnos y ya en un momento les van a pasar el link de asistencia, ¿sí? A ver, hasta ahí quedó todo claro. Ujú. Muchas gracias también, gracias a ustedes también. Sí, y ya el día, bueno, el día miércoles estaremos trabajando con Illustrator, pero sí sugiero que por favor ya cuenten con la aplicación para el día miércoles, entonces ya podamos ir a la par, ¿no? Y para el día viernes InDesign. Sí, listo. Entonces, muchas gracias. Ya nos estaremos viendo nuevamente, sí, el día miércoles. Muchas gracias y muy buenas noches.